Centros María, Reina de la Paz, invitan a un encuentro con nuestra Madre, la Madre de Dios. La palabra y el color. A Jesús por María. La mujer, el rey y el labrador. Experiencias en nuestra vida cristiana, de la mano de la Santísima Virgen. El sabio, el ignorante, el pobre y el Señor. Producción ABA Comunicaciones Pastorales, al ritmo de la nueva evangelización. Carrera 42, número 5247, Córdoba con la Playa, Medellín. Email abacomunicaciones@gmail.com. Nuestra Señora de la Paz habla al mundo. Ave María. Déjese llevar de la mano de María en el camino hacia Jesús, abriendo el corazón a su mensaje. El Señor contigo. Ave María. Vívalo y compártalo. Mensaje de Nuestra Señora María, Reina de la Paz. Queridos hijos, los invito a una oración fuerte. El modernismo quiere introducirse en sus pensamientos y robarles la alegría de la oración y del encuentro con Jesús. Por eso, queridos hijitos míos, renueven la oración en sus familias, para que mi corazón maternal esté gozoso como en los primeros días cuando los elegí, y la oración resonaba día y noche, y el cielo no permaneció en silencio, sino que concedió en abundancia paz y bendición a este lugar de gracia. Gracias por haber respondido a mi llamado. Muy apreciados amigos, saludos especiales en el mes de las misiones, en el mes del Santo Rosario, el programa de la mano de la Santísima Virgen María, bajo el auxilio de San José, todo para la gloria de Jesucristo. Liturgia de las horas, lunes de la primera semana del Salterio. Estamos en la semana 29 del tiempo ordinario. Nuestra iglesia celebra la memoria hoy de San Juan Capistrano, presbítero franciscano. Nació en Capistrano, en la región de los Abruzos, en 1386. Esto queda en Italia. Estudió Derecho en Perugia y ejerció por un tiempo el cargo de juez. Ingresó en la Orden de los Frailes Menores y, ordenado sacerdote, ejerció incansablemente el apostolado por toda Europa. Trabajó en la reforma de costumbres, en la lucha contra las herejías y predicando con enormes éxitos espirituales. Conmovía hasta a los más indiferentes. La gente lo llamaba el santo predicador. Convertía a pecadores no solo por su predicación tan elocuente y fuerte, sino por su gran espíritu de penitencia. Recordamos una vez más el registrarse en el Congreso Iberoamericano de los Centros María Reina de la Paz de Medjugorje, que tendrá lugar en la ciudad de Río Negro, Antioquia, a mediados de febrero. En el YouTube pueden ustedes encontrar toda la información. Basta con marcar en su computador Congreso Iberoamericano Centros de Paz. El sábado anterior estuvimos charlando animadamente con la religiosa Lía Zuluaga Giraldo, de la Congregación Misioneras de María Inmaculada y Santa Catalina de Siena. Bueno, ¿por qué de Santa Catalina de Siena? Porque es una de las patronas de la congregación, y mire que entra dentro del nombre oficial de la congregación. La Madre Laura la tomó como patrona por el amor a la iglesia y por todo lo que ella luchó por la unión, la unidad de la iglesia y el celo, pues digamos, su celo apostólico.
Entonces, por eso, el mismo Monseñor Maximiliano Crespo fue el que le dijo entonces, misioneras de María Inmaculada y Santa Catalina de Siena. Bueno, en la historia se nos cuenta de esta fabulosa mujer a la cual le tocó vivir conflictos en la iglesia. Siendo mujer, fue testigo de conflictos entre jerarcas de la iglesia y fue mediadora. Entonces, la mujer tiene mucho que ver en la iglesia, muchísimo que ver. Bueno, sigamos con Santa Madre Laura. Esta entrevista la empezamos el sábado porque fue el día clásico de Santa Laura Montoya, la santa colombiana. Nos quedamos en Dabeiba, hermana Lía, en donde falleció la mamá de la Madre Laura, que se fue con ella a la misión. Cosa rara, pero se dio. Bueno, hermana, cuéntenos algo. La Madre Laura, logró conseguir vocaciones en los indígenas, ¿o no? Pero muy tarde, porque por lo primero que la Madre Laura trabajó fue por la dignificación de los indígenas. Muy bien. Porque ellos mismos le decían, ¿y para qué te vienes para acá si nosotros animal mismo de monte? Entonces, la Madre Laura lo que trabajó fue primero que todo porque ellos mismos se llegaran a la conciencia de que son personas humanas. Entonces, no tenían ni siquiera ese desarrollo mental de verse como tales. No, y otra cosa también, en un tiempo, cuando todavía nosotros ni siquiera teníamos, las mujeres todavía no éramos ciudadanas. Vea usted. ¿Sí? Entonces, pues todas son circunstancias de la época y que de las cuales no tenemos por qué guardar rencor ni decir, no, hay que estudiar bien la historia. Claro. Y también la geografía para ubicarse y contextualizar. Muy, muy aconsejable eso que usted nos dice, porque con hechos de hoy no podemos juzgar hechos del pasado. No, jamás. Sí, siempre serán injustamente juzgados. Así es, sí, justamente hermana. Juzgados. Y entonces usted decía, hermana Lía, que más tarde habrían surgido vocaciones. Sí, no, y de hecho hay varias hermanas indígenas en la congregación, pero como le vuelvo y le digo, posterior. Fue muy posterior. Y esas religiosas indígenas asumieron totalmente la espiritualidad de la congregación. O sea, quien está en la congregación debe asumir. Es que como cuando alguien va a la armada, ¿acaso va a imponer lo que piensa? Claro. Sino que va a asumir lo que encuentra en la armada, y si no se tiene que salir. Así es. Entonces, en la congregación eso es lo mismo, no para echar la gente, pero si yo no entro por los parámetros establecidos que tiene la iglesia, el derecho canónico propio, entonces no es para vivir como quien dice a la carta. Claro. Con libertad, sí, pero no para decir aquí es lo que yo quiero y lo que impongo. No, es asumir lo que usted encuentra y mejorar también para irlo adecuando, como nos enseña el Concilio Vaticano II, que yo creo que todavía está muy empolvado. Lo muy tenemos clara, muy empolvado. Muy clara esa visión, hermana Lía, muy clara. Ustedes tienen una rama sacerdotal. Sí, señor. Esta rama, desde que la Madre Laura empezó, ella quiso. Incluso tuvo algunos en formación, pero pues nunca, porque en esos tiempos como hoy, no para volver a repetir lo que ya dije antes, o sea que hay que pensar en eso. Pero sí siguió pensando y ya es ya hay 6 u 8 sacerdotes. Hay 2 sacerdotes ubicados acá en Medellín,
están también en Mutatá, está trabajando en Mutatá y en algún otro sitio. Están ya como religiosos de Santa Laura, pero bajo la jurisdicción del señor arzobispo de la arquidiócesis de Medellín, según los parámetros de la iglesia y la organización también. Curiosamente, hermana Lía, le preguntaríamos, a ustedes se les llama lauritas, cariñosamente. Sí, señor. ¿Cómo se les llama a ellos? Los sacerdotes de Santa Laura, los padres misioneros de Santa Laura. Pero no hay una forma más resumida, más familiar de nombrarlos. No, pues que padres misioneros, sacerdotes misioneros de Santa Laura, y ya. Porque a ustedes también se les podría decir hermanas misioneras de Santa Laura, pues se les dice lauritas con mucho cariño. Sí, pero eso es Sí, más por costumbre, más por, digamos, como por una tradición. Correcto. Bueno, no es importante esto, pero teníamos la curiosidad. Bueno, Santa Laura Montoya tuvo muchas virtudes que si no las hubiese tenido no sería una santa. Esas virtudes de Santa Laura Montoya se traslucían en el trato personal. Quisiéramos decir, era cercana, era familiar, era muy brava, era muy estricta, era muy tradicionalista, era muy moderna. Quisiéramos saber algo de esos rasgos de la personalidad de Santa Laura. De todo eso tenía. Porque si no, cuando hubo un conflicto en la congregación, pues, digamos, hacia los años 30, Ajá. Y hubo como una especie, pues digamos como de bandos, por llamarlos de alguna manera. Claro, sí. Entonces, era del nombre de la superiora general que tenía un corazón maternal. Entonces, las hermanas dicen que la madre de Laura era maternal, pero muy estricta, que es que ella era la fundadora. ¿Estricta o dura? Estricta. Hay bien. quien la tilda de dura y de casi que de dictadora. Pero si ella, me explico. Si ella cuando dice el espíritu que me inspiraste para tu obra, era, digamos, el espíritu que ella había, digamos, por intuición había sentido que Dios le regalaba. Claro. El espíritu que me inspiraste para tu obra. Entonces, si era una obra para un espacio, un terreno que era totalmente desconocido al resto, entonces lo que ella encontró de, digamos, de parámetros de congregaciones religiosas eran todas nacidas en Europa. Y en Europa no había indígenas. Ah, claro. Entonces no era por una singularidad, sino justamente por adaptar al medio en donde ella pensaba que esa obra sí debía salir adelante. Y por eso así hubiera otra superiora general, porque ella de hecho pasó después de 12 años como asistenta, pero seguía como fundadora. Entonces ella seguía escribiendo las circulares, mejorando las constituciones, mirando esto y luego pues también mirando la parte canónica para que cupiera dentro del digamos, dentro del esquema jurídico de la Iglesia, porque tampoco era como un grupo anárquico paralelo, no. Pero sí tenía que tener alguna distinción. Si, por ejemplo, si los indígenas trabajan, por decir un ejemplo simple, si los indígenas llegan del campo a las 6 de la tarde, en ese tiempo, las religiosas debían estar en la casa a las 6 de la tarde.
porque por la noche no veía usted a nadie. Hablemos de los tiempos de antes. Claro. Entonces, ella necesitaba una estructura, pero para eso, no para acomodos, sino para, para una fundación desde el entorno a donde ella había llegado. Y eran las comunidades indígenas. Sí, eso está muy claro porque, pues a ver, el medio, el campo misionero, es bien distinto a otros campos del quehacer pastoral, adaptarse. Y ella lo tuvo muy claro, que la misión no era para que la gente viniera a recibir, digamos, la doctrina en la casa. Ella era consciente de eso. Y por eso ella nos dice, por eso las constituciones se cumplen en el río, en el bohío, en la maloca, hablando de los espacios. O sea, es para decir que no cabía, digamos, lo que ella aspiraba dentro de lo que encontró. Claro, no, esa faceta sí llama mucho la atención en la Madre Laura porque, a ver, supo llevar el Evangelio y mimetizarlo con el medio en el cual estaba trabajando. Eso causó seguramente, pues piensa uno, pues no conocemos nada de esto, pero causó seguramente estudios profundos, explicaciones profundas en la causa de su canonización, porque se imagina uno que hubo pues reservas, comentarios, esto por qué, aquello, aún de pronto conflictos con la jerarquía. Claro que sí, eso se sabe que pues que los hubo, pero gracias a Dios que, como se suele decir, el tiempo y la gracia de Dios, los mejores amigos para todos los males. Sí, claro. Sí, claro. Señor. Entonces, también este mal se subsana y se subsanó. Sí. Bueno, hermana Lía, ¿de qué nacionalidades tienen vocaciones ustedes? Tenemos, ¿Cuáles? pues, de casi todas las, en donde está la congregación. La congregación está en 21 países. No tenemos italianas, pero sí tenemos de casi todas las otras nacionalidades. Españolas, todavía hay hermanas españolas, pues digamos, de algunas de las que entraron, porque la primera llegó todavía en tiempo de la Madre Laura. Ah, bueno, sí. ¿Cómo? Digamos, todavía muy en los inicios. El templo de Belencito, en el templo de Belencito colaboró la primera hermana española que vino por barco, la hermana Paulina. Claro. Tenemos de acá, de América Latina, pues de casi todos los países. Argentina no tenemos todavía, pero sí tenemos brasileñas, bolivianas, ecuatorianas, panameñas, pues digámoslo solamente así, guatemaltecas, hondureñas, cubanas, sí. Entonces esa semilla como que circula de manera profusa. Sí. ¿En África? En África también hay un buen grupo. ¿Y tienen nacionales africanas? Claro. Ya hay una zona de allá. Actualmente hay 22 hermanas y todas son africanas. Allá hay incluso un noviciado. Y la maestra novicia es una hermana africana. ¿Y en cuál país, hermana? En República Democrática del Congo. Aunque también estamos en Angola. No, pues estamos ante una comunidad antioqueña, pero internacional. Sí, señor. La gracia de Dios. Captaron el espíritu misionero de la Madre Laura. ¿Cómo fue esa alegría suya, ya en el campo suyo personal, hermana, entrando en su intimidad? ¿Qué siente usted cuando le dijeron? A usted le tocaron todas las etapas. Sierva de Dios, venerable, beata, santa.
De hecho, en el año 63, yo era todavía novicia cuando se abrió el proceso de canonización. Cuando se abrió, pues, Por primera vez, claro, por primera vez. aquí Sí, en la diocesana, diócesis, sí. que hasta allí llegan a ser siervos de Dios. Siervo de Dios, sí. Y después será una causa ya. Sí, ya son los papeles que exige el Claro. Vaticano, sí, Pero ya lo usted, son. hermana, en esas etapas, ya nos queda poco tiempo, cada etapa de ese proceso, ¿cómo lo vivía usted personalmente? Pues vea, lo viví con mucha alegría, lo viví también con un cierto temor, porque en las dos últimas etapas me tocó muy directamente colaborar en eso, pues digamos como puente entre Medellín y entre la arquidiócesis y luego los postuladores que vivieron en Roma. Entonces usted estuvo muy cercana al proceso de postulación. Sí, ya tanto de beatificación y canonización, sí. Me tocó cuando así el como acopio directamente. de datos es tremendo, Sí, las sí. comprobaciones. Entonces cuando a la madre Laura se le declara beata, ¿usted qué pensó? ¿Llegamos a una etapa? Yo pensé que hemos llegado a la etapa final ¿Qué le y que lo parece? verían los hijos de nuestros hijos. Bendito Dios. Estábamos en la época Sí. de ¿cuál pontífice? Sí, señor. A ver, eso fue del Juan Pablo, el Papa San Juan Pablo II. San Juan Pablo, la San Juan, beatificación. San Juan Pablo II. Y la canonización, el decreto de canonización fue el día que renunció el Papa Benedicto. O sea, el 13 de febrero Sí, sí, señor. de Entonces fue la primera, 2013. sí, la primera canonización que hizo el Papa Francisco fue ya con un grupo de México, la Madre Laura. Pero hermana Lía, a ver, tenga la amabilidad de repetirnos. El día de la renuncia de Benedicto, Del Papa Benedicto ¿se conoció? XVI, sí. Fue la publicación del decreto de canonización, porque como todo eso tiene que ser por decretos, entonces muy serio. de canonización. Sí, para la canonización. Bueno, Pero la canonización ya no la hizo el Papa, digamos, ya no fue la celebración del No, Papa le tocó a Benedicto, Francisco. sino que al Papa Francisco. pero Sí. a ver, hermana, pero ese día entonces, usted como miembro de la Santa Iglesia Católica, religiosa de la Iglesia Católica, sintiendo usted, como sabemos, siente con la Iglesia y sufre con la Iglesia y se alegra con la Iglesia, ese día tuvo usted dos vivencias muy fuertes, encontradas. Y sobre todo, digamos, como una gran responsabilidad, saber que la Iglesia le hace un reconocimiento público con la publicación del decreto de canonización. Claro. Y luego en el momento de la canonización, es una responsabilidad muy grande para la congregación. Claro. Porque, ¿qué digo yo? La Madre Laura para mí no es tanto para echarle incienso, para adularla, alabarla por todo lo que hizo, sino ¿qué soy capaz de hacer yo de tanto que ella hizo y que empezó por lo mínimo? Sí, claro. Pero ese día, hermana Lía, también usted sintió mucho pesar por la renuncia de Benedicto. Pues claro, ¿quién no lo va a sentir un hombre así tan, pues, digamos, como tan especial Claro. y que sacó a la iglesia adelante de tantas cosas y que había sufrido también tantas situaciones? Entonces Sí. usted ese día tuvo dos vivencias muy profundas, o interpreto mal. No interpreta mal, sino que todo eso lo deja uno al Señor y dice, bueno, aquí hay sentimientos muy encontrados, pero la vida tiene que seguir y tenemos que seguir y había que preparar el momento de la canonización. Claro, Entonces, claro, una claro. cosa y otra. Bueno, hermana, ¿algún día volverá usted por estos micrófonos o no? Yo no sé.
Le agradecemos mucho estos 2 ratos que nos ha concedido. Le rogamos encomendarnos a Dios a través de la Madre Laura, encomendar los que están pendientes de estos programas de ABA Comunicaciones. Claro que sí. Y sí, de verdad que invito porque es una mujer que como que da para todo. Claro, Sí, claro. da para todo. Ella desde niña fue una gran misionera. A los trabajadores por las rendijas de la puerta les daba la catequesis cuando era niña en su Mire, casa. No, tanta cosa para hablar de la Madre Laura, por Dios. Ya tendremos oportunidad. Hermana, Dios le pague. Deja que Cristo entre en tu hogar. Betania, la acogida de Jesús. Juego de mesa en familia para la nueva evangelización. Niños y jóvenes comprometidos con el Evangelio. Cartilla para colorear. Disponible en ABA Comunicaciones. Córdoba, entre La Playa y Maracaibo. Número 5247 Medellín. Teléfono 604-479-5079. Correo electrónico Betania, la acogida de Jesús, @gmail.com. Deja que Cristo entre en tu hogar. Agradecemos de manera muy sincera las ayudas que nos brindan ropa de segundo en buen estado, elementos para el hogar que ya no usan pero aún prestan un buen servicio, enseres del hogar, en fin. También ofrecemos los servicios de vídeo y de audiograbación. Generalmente tenemos cintas viejas en nuestras casas con grabaciones importantes, momentos familiares, conferencias, cursos, homilías, entrevistas, tanta cosa bonita que uno suele a veces tener en las grabaciones. Ya esas cintas, por acción del tiempo, pues se cristalizan y ya no se podrán escuchar. Además que los aparatos para escucharlos también están en desuso con estos cambios rápidos de la tecnología. Nosotros esas cintas las pasamos a sistemas modernos para poderlas actualizar. De la mano de San José, vamos a decirle a la Santísima Virgen María con un gran cariño: Dulce Madre, no te alejes, tu vista de nosotros no apartes. Ven con nosotros a todas partes y solos nunca nos dejes. Y ya que nos amas tanto como verdadera Madre, haz que nos bendigan el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Centros María Reina de la Paz invitaron a un encuentro con nuestra Madre, la Madre de Dios. La palabra y el color. A Jesús por María. La mujer, el rey y el labrador. Experiencias en nuestra vida cristiana, de la mano de la Santísima Virgen. El sabio, el ignorante, el pobre y el Señor. Producción ABA Comunicaciones Pastorales, al ritmo de la nueva evangelización. Carrera 42, número 5247, Córdoba con La Playa, Medellín.